Ahora sí, tell me un poquito más. Hola, I'm Kim. And I'm Cindy Gaxiola. Y este es nuestro podcast, Tell Me Un Poquito Más. Ya le cambiaste, antes decías, tell me un poquito más. Ya le cambié, ¿verdad? Sí, ahora lo dices como más. Necesitaba un cambio. Ah, Cada ok. episodio les voy a traer un cambio nuevo. Bueno, el último episodio lo dijiste de la misma manera, pero está Espérame, bien. Cindy, patience, por favor. Y bueno, el tema de hoy, the topic for today, me encanta. Todos los temas me encantan. Todo, sí, yo era como que, ok. I love it. Pero vamos a hablar, we're going to talk about 5 unhealthy habits that we are unaware of. Or maybe we are aware of them, but we haven't really done anything to change those habits. Tal vez, 5 hábitos malos de los cuales no sabemos, ¿cómo se dice? Quizá no estamos conscientes, pero... O tal vez sí. O tal vez sí estamos conscientes, pero no los hemos cambiado. Sí, son 5 hábitos, chicos. Hay muchos hábitos, yo siento que en nuestras vidas diarias, Muchísimos. there's so many bad habits. I think Cindy G is going to share some of her bad habits. I hadn't asked her, but you know. Cindy G, pues si yo hablo, tú hablas también. Bueno, hablamos de nuestros malos hábitos. Así que va a ser un podcast increíble. Así que recuerden, chicos, si aún no se han suscrito a este canal de YouTube, los invitamos a que se hagan clic en ese botón de subscribe. También estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. If you guys haven't yet subscribed, yes, do like, hit subscribe, and it will mean the world to us. And we thank you guys so much. And the tell me un poquito más question today is, la tell me un poquito más pregunta hoy es, ¿qué podemos hacer para no tomar las cosas tan personalmente? What can we do to not take things so personally? And yeah, I love this question because I think today I still take things personally. Yo leo de eso and I read and I think I've improved, but I think I could improve more. Siento que puedo mejorar un poquito más. It's life-changing advice. And I think it takes work. Oh, yeah, pero pause. Pero Tú no voy a sabes, decir. Cindy, tú sabes, esa pregunta la contestamos al final. That question, we answer it until the end. Perfecto. Ahora sí. Did you know that... La Cindy siempre con sus did you know. Yo siempre. Dale. Did you know that when we multitask, we can be up to 40% less efficient than if we just focus on one task? 40%? According to Harvard Business Review. Okay. 40%, that's a lot. Mm-hmm. ¿Sabías que cuando... No sé cómo se dice multitasking en español. Haces como mucho, tratas de Sí, hacer muchas cuando cosas al tratas de mismo hacer tiempo. muchas cosas al mismo tiempo, puedes ser hasta 40% menos eficiente en lo que estás haciendo, en vez de enfocarte en una cosa. Sí lo creo. Sí, creo que muchas veces nos mentimos o tratamos... Yo no miento. I can't multitask. Like, That's last time... El otro día Kim iba manejando y luego yo le estaba contando Pero algo como serio, yo ocupaba Sí, mi concentración. era algo como súper serio. Yo, Kim, ¿tú qué piensas? Iba a dar vuelta y le hace, espérate, tengo que dar vuelta. No, él estaba manejando. Dice, Explícalo bien, Cindy, por favor. Estaba manejando yo, había demasiado tráfico. Yo estaba como un poquito nerviosa porque le tenía que dar a la derecha, pero había mucho carro y tenía que atrás de mí. Y Cindy como contándome algo súper serio. Y como de que Cindy, like, hablando y contándome como de que, ¿tú qué piensas, Kim? Y yo como de que, Cindy, déjame algo, like, let me turn right, como de que, déjame, le doy dice, estoy manejando, déjame, le doy a la derecha, por favor, y ahorita podemos continuar la cosa. Sí, pero por menos fui honesta, ¿no? Es verdad, pero me causó, yo es como que, pero no te estoy tapando tú. No te estoy tapando Basically, eso. the other day, Cindy was talking to me. She was like getting kind of deep, and like we were driving. I was driving, and I was about to make a right turn, but there was a lot of traffic, so I was trying to focus on my driving, on my right turn. And then Cindy's like, "Well, what do you think?" And I'm like, "Cindy, hold on, let me make my right turn, and then I can tell you." She's what like, I think." I can't drive and listen to you. I Yeah. can't make this right turn and listen to you. I really can't. I can't multitask. Like, I'm honest. Like, I'm completely honest. If I'm doing something and, like, they come to me and I'm just, like I need to finish this and then we can go to that. But at least I'm honest. At least you're on it. At least you're aware. At least I'm aware. At least you're aware. Speaking There of you awareness. go. You haven't seen the self-awareness episode? Make sure you watch it. Make sure you watch it. Y ahora sí, los 5 hábitos malos de los cuales podemos comenzar a cambiar. The 5 unhealthy habits that we can, from today on, start changing.
Number 1, in no particular order, we're just saying. Yeah, we're just saying. It's not one But- more than another, yeah. But it's the consciousness of what we do when we wake up and when we go to sleep. What's the first thing we do? Are we waking up and grabbing our phone? That's right now, I'll be honest, that is what I'm doing. I wake up, I'm laying down, I grab my phone, and I don't just grab my phone. Dijeras tú, bueno, at least I go on the Bible app o algo. No, me meto en Instagram. Right when you wake up? The second I wake up. Right now, again, this is something that I typically have under control, but in this moment of my life, I don't. That doesn't sound like you. I know. Why'd you start? Why? How? Pues no sé. You started waking up earlier. I was teniendo esta conversación con una prima. I was having this conversation with a cousin, and she was saying how it's just unconsciously, and I think that kind of goes on with what you're saying. She puts her alarm a little earlier so she could have time to be on social media. Ella pone su alarma un poquito más temprano para tener ese tiempo de estar en las redes sociales. Maybe that's kind of what you do in a way. Sort of, but she gives herself that time. I try to have control. Right now, I don't have control over it. It's just something that I need to work on again. No siempre. Ahorita cuando me despierto, lo primero que hago es agarro mi teléfono y me meto a Instagram. Yeah. Y típicamente no es algo que yo hago. Yo soy una persona que en las mañanas es como que soy súper productiva, hago esto y el otro, pero ahorita como que estoy pasando por un momento en donde no tengo ese control. Y lo hago sin pensar. Es un mal hábito. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues me tengo que sacar de ese mal hábito. And you know what's another thing that I heard this from, I don't remember who he is, but I remember I heard it in a podcast. Lo escuché en un podcast y desde ese entonces dije yo, ok, tengo que comenzar a hacer esto porque antes yo no tendía mi cama cuando me levantaba. Before, I wouldn't do my bed when I would wake up. I would do it before I would leave wherever I had to go, whether it was school, whether it was work. La atendía como ya que me tenía que ir. O sea, no era lo primero que hacía, pero él mencionó la importancia de hacer tu cama en cuanto te despiertas, porque si se ponen a pensar, es como el primer accomplishment, logro que hacemos al levantarnos. Es la primera cosa y se pone a pensar, es la manera con la cual terminamos nuestro día. Es como así nos levantamos con ese logro y ahí terminamos nuestro día. What he was saying is if you guys think about it, how important it is because it's the first task that we accomplish. And that's where we end our day, making our bed. So, yeah, I was guilty of that. But not anymore. Ya no. Ya es lo primero que hago en cuanto me levanto. And it feels good. Se siente bien. Hay veces que sí, o sea, como que me da flojera. Digo, ay, voy a ir al baño. Digo, no, te voy a atender en este instante. Toma literal 5 segundos tender tu cama. No toma mucho tiempo, pero se siente bien. Y creo que, como dices tú, subconscientemente como que nuestra mente lo detecta como un logro. I think it feels good to do our bed, and I think mentally our brain reads it as an accomplishment. Empiezas fresh. Así que esos son más o menos de las mañanas, como decimos. Yo creo que tal vez hay muchos de los que no hablamos. Maybe there's other ones that we didn't talk, but we feel like those are maybe some that, we encounter. Y creo que de esos de la mañana, creo que también muchos aplican para la noche, ¿no? El andar a la carrera, el estar en tu teléfono justo antes de dormirte. Creo que muchos de esos también aplican como para nuestra rutina de la noche. Si andamos a la carrera, no nos lavamos la cara, no nos damos el tiempo que necesitamos como para decompress. I think a lot of those morning habits can also apply to the night. Being on our phone right before we go to sleep, being in a rush, we don't wash our face, we don't give ourselves enough time to decompress. So just being mindful. Yeah, of your morning and night routines. Y ahora la segunda. Number 2 is self-criticism. ¿Cómo? ¿Autocrítica? Sí, autocriticarnos. Hacia ti misma. Algo tan simple como si te equivocas en algo, como de que, ay, qué tonta. Something so simple as if you mess up with something. Oh, I'm so dumb. Oh, I'm so... Yeah, I can't do this right. Yeah, you're right. It's human though, huh? It's como tu primer approach. It's like your first instinct. Or... Creo que si no estás consciente, como que sí. Sí. Sí, si comes mucho. Ay, que... I say it in English. I'm such a pig. Like... Qué gorda, comí mucho. Sí. Y yo siento que, o sea...
la razón por la cual te puede como not dañar, why it could harm, is just because our mind is so powerful. Nuestra mente tiene tanto poder, y yo siento si inconscientemente decimos eso unas 20, 25 veces al día, como que tú propia misma te lo vas a creer. If your mind, you're saying that constantly, I don't know, 20, 25 times a day, your mind is so powerful that it's going to start to believe that about you. So I think it's important, again, it goes back to self-aware, estar consciente de eso. Si te equivocaste en algo y tal vez se te sale como que, ay, no, it's okay. You know, fue un accidente, it's okay, lo puedo arreglar. It's just being aware of that. Yeah, because as you said, our mind is so powerful. Our words are so powerful. A lot of people, we like to focus on positive affirmations, things that help us feel good, and just as much we need to be aware of the negative ones that we say unconsciously. So creo que muchas veces somos muy intencionales de decir afirmaciones positivas de nosotros y hacemos ese trabajo, pero de la misma manera también es muy importante estar conscientes de cuando hacemos esos comentarios negativos. Entonces, exactamente. Y ahora la number 3 is sleep, dormir. How many hours do you sleep? ¿Tú cuántas horas duermes? Como 6 a 7. Yo creo que eso es bueno. I think that's good. Ay, gracias, doctora. Doctora Kim. No soy doctora ni experta, pero es que yo me gusta como mucho leer de eso, y como escucho mucho a Jim Kwik, that he talks a lot about that. And I don't think there's different, right? They say 7 to 8 hours, at least 6 hours. Como que hay muchas diferencias, como pueden decir como de 7 a 8 horas o al menos 6 horas. Yo pienso, como decimos, yo no soy la experta, yo no soy la doctora. Doctora Kim. Pero yo siento que razonablemente, reasonably, I think at least 6 hours. And they just say it's so important. I was hearing a podcast by Dr. Amen, who is a psychiatrist, and he says, I don't remember the exact words. These brain words are big words, but it basically talks about how your mind, when it's sleeping, it goes into like clean mode. There's like a janitor that cleans your mind with whatever it is that it needs to be cleaned. Estaba escuchando un podcast de Dr. Amen, que es, ¿cómo se dice psychiatrist? ¿Psiquiatra? Psiquiatra, creo. Yo la creo. persona que Sorry, estudia si el no sé. cerebro. Sí, la persona que estudia el cerebro. Y él dice que ¿por qué es importante dormir? Porque en las noches cuando tú estás durmiendo, tu cerebro como que se está limpiando, como que entra así lo explico, como que entra un janitor y que está eliminando y limpiando todo lo que tiene que estar limpio. Y eso es lo que te ayuda al siguiente día a estar más creativo, estar más activo. That is what helps you the next day to be more creative, to be more active. I mean, it makes sense. I think we're all aware of it. I think we all know we should sleep, but it's just hard to actually give us those hours. It's hard, yeah. Just chat porque yo escuché el mismo podcast. I listen to the same podcast. It's not just like, it's cleaning toxins, things that are bad. Like our body creates toxins throughout the day. So nos limpia de toxinas que se crean durante el día. Obviamente nosotras no somos expertas. Claro. Pueden buscarlo. Se llama Daniel Amen. You guys can look him up. His name is Daniel Amen. He's amazing. So amazing. He has so many books about the brain, and it's just so important. And again, I think we are aware of how much hours we should sleep. I think it's just important to do it. Esa va a ser nuestra meta esta semana. It is, because I think we can easily and look, I think sometimes, yes, we could have a lot of work. We could have kids that make it difficult to find the time, but I think that should be something we prioritize. Should. Again, it's easy for me to say because I don't have those, like, I do have work, I have this, I have that, but let's definitely try to make that a priority. Creo que es fácil, ¿no? Para nosotros decirlo porque quizá no tenemos hijos ahorita ni nada, pero creo que sí es muy importante darle prioridad a eso. O sea, hacer nuestro mayor esfuerzo, no dejar que, no sé, el estar viendo la televisión, el estar en nuestro teléfono nos quite de esas horas de dormir que son tan importantes. Just not letting watching TV or being on our phone take away from us, from those hours that are really important to put into sleep. Hey, I think it was Huffington Post. I don't remember, but Bill Gates, Jeff Bezos, they say that they make that their priority. Ellos hacen eso su prioridad, a dormir. No hay excusa. So, si Bill Gates lo hace, we can do it. Tú también lo puedes hacer. Y la cuarta, the fourth, procrastinating. Procrastinating. Dejar las cosas al último momento.
Ah, sí, eso es un muy mal hábito. Y luego creo que mucha gente como que nos mentimos porque decimos, oh, pero es que yo trabajo mejor bajo mucha presión. Sometimes I think we lie to ourselves. Se puede, la verdad. Ya, pero no hay que hacernos eso porque hay que ser realistas. Eso nos causa estrés, eso nos puede traer ansiedad. Sí. Entonces, no hay que hacernos Dejarlo eso. al último. Let's not do that to ourselves. And when we say, oh, I work better under pressure, I think that also can add stress. Yes, maybe you work amazing under pressure, but if you have the opportunity to not be in that kind of pressure, don't do that to yourself. Well, let's not do that to ourselves because I do that too. What am I saying? But I think, yeah, like it could add stress. It could add some anxiousness. So let's just not do that. Especially when, you know, the summer's coming up, cuando el verano llega y no te preparaste para tu summer body. And you didn't prepare for your summer body. Now I have to go to the gym like 6 times a week. Y aún así los resultados no los vas a ver hasta en el invierno. Sí, por eso te digo, chicos, let's not procrastinate. And number 5, oh my Lanta, financial. Las finanzas. ¿Finanzas se dice? Finanzas, sí. Uf, yo soy fatal con eso. I'm horrible with my finances. I think one of them is, do you budget? Tú haces, ¿cómo? Budgeting? No sé cómo se dice budgeting. Yo tampoco. Budgeting. Budgeting. Sí. No, I just think it's being intentional about saving is important. Ser intencionales con ahorrar. Creo que muchas veces cuando tenemos tarjetas de crédito y hay diferentes teorías, yo creo, hay diferentes teorías con las tarjetas de crédito. Es importante tener crédito para comprar casas, para comprar carros, pero no hay que gastar el dinero que no tenemos. I think with credit cards, yes, there's different things, but it is good. It's good to build our credit for homes, for cars, but let's not spend money that we don't have. And I think sometimes we tend to do that. It's just, oh, I'll just put it on my credit card. And those little purchases add up. But you always, I don't know, I think it's important too. I think that helps too, having people that, because I could tend to do that. I could tend to want to buy stuff and then she'll be like, Kim, do you really need it? Kim, do you need it? Yeah, like it's good darnos nuestros lujos, antojitos, nuestros lujitos, si se puede. Pero no gastar a lo loco. No gastar a lo loco. Y creo que también muchas veces we can just con gastar a lo loco, even something like not thinking things out, like with buying lunch at work. Like, oh, ay, me voy a comprar un cafecito este día. Ay, y luego el otro día. Un sándwich aquí. Y el sándwich, sí, porque no. I didn't pack my lunch. Those types of purchases, they add up. Yeah. It's okay and to they do feel it. harmless. Yeah. No, it's okay to do it. Sometimes you're just gonna need to. You're gonna be whatever the reason. It's fine. You could buy your lunch. Pero es importante estar consciente de eso. And I think also purchasing things we don't need. I think that's nos vamos al mall y es como que, ay, pues, esta jacket es que I need this jacket. Eso soy yo. Ya sé. Ay, si no, no ir al mall, si no ocupas algo. No vayas al mall. Pues sí. No vayas al mall, así de sencillo. If you want to save, don't go to the mall. Yeah. I'm not going to go to the mall I just solved all your problems. Thank you, Cindy. I need to save. That is a bad habit. I do need to learn to save. There's like still loans that I have to pay, and I haven't paid them because I think it's a bad habit. Like, I don't prioritize that. I prioritize other things. No hago esa mi prioridad. So, I was going to say it in Spanish, but ya ni sé. Ya, ¿quién se le olvida el idioma que está hablando? No, pero creo que con finanzas es... creo que como con todo, es estar conscientes. The question of the day, así en súper breve, ¿cómo podemos cambiar estos malos hábitos? How can we change these bad habits? Pues ya no lo hagas, así de... no más, ya no lo hago. Wow, Cindy. Okay, se acabó el podcast. I think number 1 is recognize those bad habits. Reconocer esos hábitos malos y para poder tomar ese paso, porque si no nos damos cuenta, actually, hold on. Cindy, what's a bad habit you would like to change? ¿Qué es un mal hábito que a ti te gustaría cambiar? I have a terrible habit. It's disgusting too, but I don't know how to change it. I crack my knuckles. Like, that's yo me trueno los dedos. Sí, es asco. Like, that's nasty.
Pero no sé cómo parar. Like, ¿Cómo se para? y estoy consciente de eso. Voy a ver Si alguien sabe cómo parar, por favor, envíenme ayuda porque yo no sé cómo. Voy a ver cuando te muerdes las uñas, te puedes poner chiles o ponte chiles. Okay. Oh, no, but you don't need, no sé. I don't know. Have you heard that one though? That if you bite your nails, you put chile. I've heard that. Te pones chile picante. Y si te gusta el chile, qué asco. Pues le pones extra picante para que no. ¿Y tú, Kim? ¿Cuál es? Yo siento que un mal hábito que yo tengo es estar comiendo como mucho durante mi día. Like, snacking a lot. It is important to snack, but I think I over snack. You just, unconsciously you'll just grab. Yeah. Con este proceso, creo que como con todos, hay que recordar, somos humanos, de que no es un cambio de un día para otro, así que no hay que desmotivarnos cuando estamos tratando de cambiar estos hábitos. I think with these habits, it's just important to remember when we're trying to change them, we're human. It's not going to happen from one day to another. So let's take it easy on ourselves. Let's definitely try to take the responsibility and take the action and be intentional, but let's not be too hard on ourselves. I think that be patient with yourself. Jay Shetty in an interview said that it takes psychologists and researchers say it will take anywhere from 21 to 90 days to be able to change that bad habit. Jay Shetty mencionó de que en una entrevista de que psicólogos dicen que puede tomar de 21 a 90 días para cambiar un mal hábito. So definitivamente puede tomar tiempo, es ser paciente, be patient with yourself, be intentional, and as long as you're aware and intentional, I really feel like you could change that bad habit. You could. We could all be better. Yeah, so when you're about to grab your phone in the mornings, be aware. Yeah, I will. I promise you guys, I will work on that. Yeah? Yes. Okay. He dicho. Caso cerrado. Caso cerrado. Esos son algunos malos hábitos que nosotras tenemos, que creo que pueden ser bastante comunes. These are just some bad habits that we might have that I think could be common. So again, we just want to bring some light to them. We want to make sure we are aware, we are mindful, and we just, again, try to be better every day. Creo que es cuestión de estar conscientes de esto y de tratar de ser mejor cada día. Yeah, that's what Jay Shetty said. See the trigger and see where it's taking you and why it's taking you there. Jay Shetty dijo que tienes que ver ese impulso, ¿no? Como qué es lo que te hace hacer ese mal hábito y por qué. Y ahí es como podemos, como estar consciente, como de que, okay, tengo que trabajar en este hábito malo. I have to work on this bad habit. Y el tener conciencia de eso es un muy buen primer paso. Ya con eso vamos bien. So we are all in this together, guys. Todos estamos en esto juntos. Tenemos, como mencionamos, siento que cada uno tenemos malos hábitos, pero con que estemos conscientes, we can all do this together. Yes, we could. And now our tell me un poquito más question. Tell me un poquito más question. How can we not take things so personally? Or what can we do to not take things so personally? ¿Qué podemos hacer para no tomar las cosas personalmente? I think you just have to remind yourself every time. Siento que tienes que recordarte a ti misma y no es fácil. It's not easy because I tend to take things really personally. Yo puedo tomar las cosas súper personal, pero yo siento que esa es la importancia de recordarte a ti misma. No lo tomes personal, no tiene que ver contigo, no siempre tiene que ver contigo. Pues. No siempre tiene que ver contigo. Sí. No, pero hay un libro, Los 4 Acuerdos, que habla sobre este acuerdo, que es no tomar las cosas tan personalmente. Y es eso, de que el mundo no gira hacia nuestro alrededor. O sea, las acciones que toman las demás personas no necesariamente tienen que ser por nosotros. Claro. Entonces es como dijo aquí, muchas veces es por ellos mismos o muchas veces hay muchos otros factores. Entonces es como recordar eso. There's a book called The Four Agreements, which we've spoken about by Don Miguel Ruiz, which talks about that agreement, which is not taking things so personally. And I think it's just remembering that the world does not revolve around us and that somebody's actions just may not necessarily be because of us. It may be something they're going through. Like,
get over ourselves. Yeah, right. But it's not easy. No, es fácil. it's not. No es fácil, así It's que not. I've read that book and it did help. Yo leí ese libro, pero sí me ayudó, pero yo siento que lo quiero leer otra vez. I feel like I want to read it again because it's just that reminder. it's Es como un life-changing. refresh. Sí. It's life-changing. Bueno, otro reto. ¿Quién va a leer ese libro? Tengo todos retos, Dios mío, en mi vida voy a vivir. Yo también. Estamos juntas. Estamos juntas en esto, chicos. Así que, como siempre, agradecidas con ustedes. So thankful with each and every one of you. Thank you. Thank you for all the love, for all the support. Muchas gracias por todo el apoyo, por sus comentarios, por sus mensajes. Realmente significan tanto para nosotras. Sí, no se olviden suscribirse, darle like y seguir apoyando. Y en todas las plataformas de podcast, ahí estamos. En all podcast platforms, we're there. Hasta la próxima, chicos. Gracias. Gracias.